En este vídeo os voy a mostrar cómo modificar los límites del grabador de servos. Para eso he preparado esta cajita o este pequeño cofre donde podéis ver que dentro tiene un servomotor y un alambre, ¿no? Que lo que va a hacer es que cuando se mueve el brazo del servo nos va a abrir y cerrar la tapa de la caja. Pero claro, el movimiento del servo es de unos 180 grados, con lo cual si cogemos la plaquita, si os fijáis realmente estamos en esta posición. Y si vamos más allá, el brazo hace tope, o sea, se traba con la parte esta de la caja, ¿no? Y por el otro lado ocurre lo mismo, que si, a ver si podemos enfocarlo bien, si llegamos a un punto en el cual el alambre nos hará tope con la tapa de la parte de arriba de la caja, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es modificar los límites. Y eso significa que vamos a asignar como otro rango de movimiento. Para eso tenemos que estar en el modo de grabación, que os recuerdo que lo que hay que hacer para entrar en modo de grabación es con el circuito apagado, enchufar el potenciómetro, colocarlo, bueno, os lo muestro, va a ser más fácil, apagado el circuito, colocar el potenciómetro en donde pone Start y ahora lo que hay que hacer es encender el circuito, así. Y una vez que se enciende va a parpadear 3 veces indicándonos que está en modo de grabación. Y ahora podemos, pues eso, mover el potenciómetro para grabar los movimientos como queramos. Pero bueno, como os dije, primero vamos a grabar, mejor dicho, modificar los límites. Para eso lo que hay que hacer es mantener presionado el botón de REC durante unos 2 segundos hasta que parpadee la luz roja que hay en el circuito, ¿no? Entonces mantenemos presionado, la luz se enciende, soltamos y ahora ya estamos en el modo de modificación de los límites. Lo que hay que hacer ahora es decirle cuál queremos que sea nuestra posición máxima de este lado, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es decirle que queremos que la posición máxima para este lado sea pues justo ahí, ¿no? Que sería el borde donde toca el alambre con el borde de la caja. Y cuando sabemos que ese es el límite que queremos, le damos una pulsación al botón de REC. El parpadeará una vez la luz roja y ahora lo que tenemos que hacer es girar el potenciómetro diciéndole cuál queremos que sea el otro límite, es decir, el que estaría de este lado. Y aquí lo que vamos a hacer es ponerlo justo donde cierra la tapa, ¿no? De hecho, no, podemos hacerlo incluso más pequeño. Vamos a hacerlo, pues imaginaremos que queremos que abra hasta aquí nada más la tapa, entonces, pues justo en esa posición lo que hacemos es presionar el botón de REC y quedaría ahora grabada, parpadeada 2 veces, indicándonos que ya están memorizados los nuevos límites. Y lo que hacemos ahora es apagamos el circuito una vez, nos ponemos de vuelta en modo grabación, el potenciómetro hacia la izquierda, en el punto Start, encendemos el circuito y ahora, como podéis ver, si me pongo al máximo de la plaquita, me va a posicionar pues donde debería, es decir, justo en el borde de la tapa. Y si le doy al máximo para el otro lado, como veis, me cuadra justo donde habíamos guardado la segunda posición de límite. Entonces ahora todo el rango de movimiento está establecido entre los 2 puntos que grabamos antes. Esto es bastante práctico porque a veces tenemos cosas que queremos que tengan un movimiento muy limitado y para no pasarnos con el potenciómetro cuando estemos haciendo la grabación, pues de esta manera podemos limitar el movimiento del servo, ¿no? Y esta sería una de las utilidades que tiene modificar los límites. Otra de las funciones que puede tener el modificarle los límites es que, por ejemplo, si tenéis el potenciómetro que al girarlo hacia la derecha, el servo, como veis, gira hacia la izquierda o al revés, ¿no? Es decir, que va como en espejo y lo que queréis es que pues, simule los mismos movimientos en vez de estar invertidos. Pues lo que podéis hacer es modificar los límites. Para eso, igual que antes, mantenemos presionado el botón de REC hasta que parpadee la luz roja. Y ahora que parpadeo, lo que hacemos es, primero, decirle cuál queremos que sea la posición en este punto, ¿no? Entonces, si giramos hacia este lado, como vemos, el servo va para aquel lado, con lo cual nosotros lo que queremos es todo lo contrario, que este punto coincida con esta posición, ¿no? Es decir, que el servo está apuntando hacia este lado en este punto. Entonces, grabamos en este momento esa posición y ahora grabamos la siguiente posición que sería en este punto del potenciómetro queremos que el servo esté en esa posición, ¿no? Entonces también grabamos la segunda posición de esta manera.
Ahora lo que hacemos, igual que antes, es apagar, ponemos el potenciómetro para que entre en modo grabación, lo volvemos a encender y ahora, como veis, el servo sí que está imitando los movimientos del potenciómetro, ¿vale? Entonces, jugando con los límites y invirtiendo si hace falta o acortando los grados de movimiento, nos permiten hacer las grabaciones más sencillas.